Increíble revelación. Chica pobre descubre a millonario oculto y su vida da un giro sorprendente. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Valentina, con sus manos manchadas de pintura y una sonrisa tímida, recordaba su sueño de ser artista mientras contemplaba los colores vibrantes de las casas del pueblo. Sin embargo, esa mañana se sentía diferente. Mientras ayudaba a doña Emilia a organizar su biblioteca, un viejo libro cayó al suelo, revelando una carta polvorienta. Al abrirla, su corazón se detuvo. La misiva hablaba de un legado oculto de su padre, un empresario exitoso, un hombre que había guardado secretos. Valentina sintió un nudo en el estómago. Durante años había creído que su padre era un simple trabajador, que vivió por su familia y por su pueblo. La idea de que habían sido parte de algo más grande la asustaba y la emocionaba a la vez. ¿Qué significaba esto para ella y su madre? El dilema la atormentaba: continuar con su vida de sacrificios o arriesgarlo todo por una herencia que podría cambiar su destino. Los pensamientos se agolpaban en su mente. Recordaba las noches difíciles, cuando su madre lloraba en silencio y ella se esforzaba por hacer malabares entre el trabajo y el arte. ¿Sería egoísta explorar esta nueva vida? Aquel legado podría representar la oportunidad que siempre había deseado, pero también podía dividirla de su madre. La presión de las expectativas familiares pesaba sobre sus hombros como una losa. La ausencia de su padre le enseñó a ser fuerte, pero ahora sentía que esa fortaleza podía desmoronarse al enfrentarse a sus propios sueños. La tensión aumentó cuando conoció a Lucas, un abogado joven con una historia similar. Su conexión era intensa, pero también complicada. Ambos vivían bajo el peso del juicio de la comunidad, con sus familias en el centro de murmullos y miradas desaprobatorias. Su amistad se transformaba rápidamente en algo más profundo, pero Valentina dudaba. Sentir amor en medio de una batalla emocional era aterrador. Mientras se adentraban juntos en la investigación del legado, la presencia de una figura poderosa en el pueblo se hizo palpable. Sabía más de lo que debía, y Valentina sentía que su vida podría verse truncada por sus decisiones. Se encontraba en una encrucijada, cuestionando cada paso que daba. Encontrar la verdad sobre su padre la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Cada revelación era un recordatorio del peso que acarreaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de la verdad se acercaba, y la angustia la empujaba al borde. Valentina miró a Lucas. Sus ojos reflejaban la misma desesperación. La promesa de un futuro brillante la llamaba, pero su corazón seguía anclado a los valores de su familia. ¿Debería arriesgar todo por un legado que podría no serlo? La revelación sobre su padre se transformaba en una sombra opresiva. Sus recuerdos se entrelazaban con miedo. Valentina se sentía en una cuerda floja, donde un paso en falso podría cambiar su vida para siempre. La búsqueda de la verdad se tornó un dilema desgarrador, y justo cuando estaba a punto de decidir qué camino tomar, una revelación impactante la dejó sin aliento. ¿Podría enfrentar lo desconocido o sucumbiría a la presión de su realidad actual? La tensión alcanzó su punto máximo, y el destino de Valentina pendía de un hilo. Valentina se encontraba de pie en el umbral de su habitación, rodeada por los trazos de sus pinturas inacabadas. El aire se impregnaba de un aroma a óleo y disolvente, pero su mente estaba en otra parte, en aquella carta que había descubierto. Aquella revelación sobre su padre la había sumido en un mar de confusión y expectativas. Era como si por primera vez estuviera a punto de ver el destino que siempre había soñado del otro lado de un cristal.
Mientras se sentaba frente a su caballete, los colores comenzaron a mezclarse en su mente como si de una paleta se tratara. La angustia y la curiosidad se entrelazaban. Su corazón latía con fuerza por lo desconocido, pero valía la pena preguntarse, ¿qué pasaría si decidía buscarlo? ¿Acaso traicionaría los sacrificios de su madre al perseguir un legado que podría no siquiera desear? Los recuerdos de esas noches en vela junto a su madre, intentando hacer más llevaderos los días difíciles, contrastaban con el brillo de lo que podría ser un futuro. Ese contraste creaba en ella un torbellino emocional que debía procesar. ¿Debería arriesgarse a reconectar con una herencia oculta? La búsqueda la impulsaba hacia adelante, pero una sombra de duda la mantenía inmóvil. Aunque su corazón anhelaba ruptura, su mente insistía en la cautela. Decidida a avanzar, Valentina se acercó a Lucas. Este parecía ser la única persona que entendía la complejidad de su situación. Hablar con él se había vuelto una necesidad, un modo de reflexionar sobre sus decisiones. La idea de confesar sus miedos y ansiedades le dio fuerza. Se propuso no solo compartir sus descubrimientos, sino también explorar los efectos que esta revelación podría tener en su vida. Cuando finalmente se encontraron en el café del pueblo, Lucas le escuchó atentamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y desafío. Era evidente que sus propios sueños también estaban siendo cuestionados en medio de su conexión. Valentina, no se trata solo de lo que podrías perder, sino de lo que podrías ganar. ¿Qué te impide descubrir quién eres realmente? Sus palabras resonaban en su mente como un eco. El cuestionamiento de Lucas fue un catalizador. Valentina se dio cuenta de que, más allá del legado de su padre, existía un legado propio. La artista vibrante que soñaba con ser en algún momento debía ser la prioridad. Si lograba despejar el ruido del juicio ajeno y las expectativas familiares, podría finalmente dar forma a su vida, independientemente de su legado. Una vez concluida la conversación, el impulso de actuar era palpable. Se sintió fortalecida, decidida a explorar no solo el legado material, sino su propia identidad artística. Una serie de preguntas formaban parte de su nuevo trayecto. ¿Qué historia quería contar? ¿Cuál sería su voz en el mundo del arte? Con cada trazo de su pincel, comenzaría a trazar los contornos de su propia vida, sin temor a las sombras del pasado. Mientras transformaba sus pensamientos en arte, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de Lucas que complementaba su conversación de manera intrigante. He encontrado más detalles sobre tu padre. Puede que haya más en juego de lo que creías. Las palabras lo cambiaron todo. La curiosidad inicial se convirtió en un imponente deseo de desvelar la verdad. Valentina miró a su lienzo, donde la pintura cobraba vida, y sintió una poderosa mezcla de miedo y emoción. Con cada respiración, comprendía que el camino hacia su verdadero yo podría conducirse hacia los secretos más escondidos de su familia. ¿Estaba lista para enfrentar lo que descubriría? La tensión creció, alimentando su determinación. Mientras su corazón latía al ritmo del arte, entendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos aguardaban? ¿Y cómo decidirían su futuro? Valentina decidió que no podía posponer más su búsqueda. La revelación de Lucas hizo eco en su mente, y aunque la inquietud crecía en su interior, su deseo de descubrir la verdad sobre su padre era más fuerte. Así que, armada con la determinación que había encontrado en su conversación, se sentó en su estudio, rodeada de lienzos y pinceles, a planear su siguiente paso. El arte siempre había sido su refugio, una suerte de terapia que le permitía canalizar sus emociones más profundas. Esa tarde, su interés por la pintura se había transformado en una herramienta de introspección. Propuso un nuevo proyecto, una serie de retratos que simbolizaran las dualidades de su vida, una representación de su relación con su padre desconocido, pero también con la historia de su madre, la de una mujer fuerte que había luchado por cada pequeño triunfo. Mientras esbozaba los primeros trazos, su mente comenzó a divagar, explorando cómo las emociones y los recuerdos se entrelazaban en su carrera artística. No solo quería transmitir belleza en sus obras, la conexión entre el legado de su padre y su vida presente necesitaba ser explorada de manera honesta. La decisión de visibilizar sus luchas personales sería su forma de empoderarse. La búsqueda de su padre se convirtió en una metáfora de su búsqueda personal. Cada pincelada tomaba forma en el lienzo,
como si estuviera desentrañando una parte de sí misma que había permanecido oculta. En ese proceso, comenzó a comprender que el arte no solo era una expresión de emoción, sino un medio para reivindicarse, un modo de desafiar las sombras de su pasado y amplificar su voz en el mundo. Días más tarde, Valentina conoció a Julia, una artista de renombre que había visitado el pueblo para realizar un taller. La admiración y la necesidad de validación que sentía la impulsaron a asistir, con la esperanza de que alguna de sus enseñanzas pudiera guiarla. Julia habló de la vulnerabilidad y del poder que reside en ser auténtico en un mundo lleno de expectativas. Sus palabras resonaban en el corazón de Valentina, y en medio del taller tomó una decisión audaz: presentaría sus obras y compartiría su historia. El momento llegó, y aunque temía que las inseguridades pudieran anularla, un fuego interno la impulsaba a salir adelante. Pequeños grupos de personas se acercaron a ver su obra, y entre ellas se encontraba un escritor que buscaba voces frescas para una antología sobre artistas emergentes. Al enterarse de su propuesta, lanzó preguntas que hicieron que Valentina se replanteara sus motivaciones. ¿Cómo se siente el peso de esa búsqueda sobre tus hombros? ¿Qué significa para ti ser la artista que anhelas ser?, le preguntó con genuino interés. Sus palabras desnudaban la vulnerabilidad que la joven había estado evadiendo. Se vio obligada a cuestionar si su arte realmente reflejaba su viaje hacia la verdad, o si solo buscaba escapar de la presión de su propia historia familiar. Durante esas intensas horas, algo hizo clic en su interior y decidió que no se podía quedar atrapada en la incertidumbre. La necesidad de validar su arte, de construir su identidad en torno a la búsqueda de su padre y de sus propios sueños, se convirtió en un nuevo propósito. Ya no podía ignorar la conexión con su herencia, con su madre y su identidad artística. La exploración de la relación con su padre oculto había crecido en importancia. Con ese impulso renovador, Valentina comprendió que estaba lista para enfrentar la verdad que se avecinaba. Pero justo cuando todo parecía que se estaba alineando, recibió otro mensaje de Lucas. He descubierto algo sobre tu padre que podría cambiarlo todo. El estómago le dio un vuelco al leer esas palabras. ¿Qué más había detrás de esa búsqueda que la obligaba a enfrentarse a un destino incierto? El siguiente paso en su viaje estaba lleno de preguntas más difíciles y peligrosas que nunca antes. Valentina se sentó, sintiendo el pulso de su corazón acelerado por la ansiedad y la emoción. Lucas había sido su apoyo en el proceso de búsqueda, un compañero que parecía entender la profundidad de sus dilemas. Ahora, ese mensaje era un portal a incertidumbres aún más grandes. La dualidad de su vida, el arte y la búsqueda de identidad, crujían con la posibilidad de un cambio radical. Sin perder tiempo, encendió su laptop y comenzó a investigar, buscando pistas sobre lo que Lucas podría haber descubierto. Cada clic de su teclado resonaba como un eco de su creciente determinación. ¿Qué significaba realmente esta revelación? La posibilidad de que su padre fuese alguien con poder y recursos alteraba su perspectiva y agregaba una capa de complejidad a su búsqueda personal. La noche se convirtió en su cómplice, iluminando con luz dorada su estudio mientras trazaba posibles rutas de investigación. Sabía que tenía que conectar las piezas del rompecabezas emocional y también los lazos familiares. La idea de que su padre pudiera haberse ocultado en una esfera de privilegio, ignorando su existencia, la llenó de una rabia latente. ¿Era posible que sus luchas y esfuerzos nunca le hubieran importado a él? Concentrándose en su arte, Valentina decidió que este descubrimiento tenía que integrarse en su próxima serie de retratos. Comenzó a pintar con vigor, dejando fluir sus sentimientos complicados sobre el abandono, la aspiración y la búsqueda de reconocimiento. Desde su interior, la lucha se manifestaba en cada pincelada. La tensión entre el amor y la ira hacia un padre ausente se avisaba en los rostros de sus retratos, revelando más que solo su historia. Era un testimonio de su evolución. Durante varios días se sumergió en su trabajo, equilibrando la creatividad con el dilema que crecía en su mente. Al mismo tiempo, decidió ser proactiva y se reunió con Lucas para ver qué había descubierto. Rigurosamente, recopiló preguntas que necesitaba plantear. ¿Había algún indicio de por qué su padre había decidido permanecer en la sombra?
¿Tenía sentido alguna forma de iniciar un contacto o sería un golpe devastador contra su frágil estabilidad emocional? Esa inquietante mezcla de esperanza y temor se intensificó cuando finalmente se encontró con Lucas en una pequeña cafetería del pueblo. El ambiente, con sus murmullos y aromas de café, parecía contrastar con la acalorada batalla que se libraba en su interior. Lucas, al verla, esbozó una sonrisa, que rápidamente se desvaneció al notar la seriedad en sus ojos. «Lo que encontré podría cambiarlo todo», comentó Lucas, su tono grave y deliberado. «Pero también podría traer consecuencias que no puedes prever». Valentina sintió que cada fibra de su ser se tensaba ante la posibilidad de lo que estaba por escuchar. «Dímelo», exigió, la inquietud alineándose con su deseo de conocer la verdad. «No puedo dejar pasar otra oportunidad». Lucas inhaló profundamente, y Valentina supo que estaba a punto de entrar en una revelación que abriría las cerraduras de su historia familiar. Su pulso latía con fuerza mientras esperaba, sumergiéndose en un abismo de emociones conflictivas y expectativas. En ese instante, la artista que había imaginado a través del arte estaba a punto de confrontar su realidad con la búsqueda de identidad más difícil de todas. ¿Estaba lista para descubrir el verdadero rostro de su padre, o ese encuentro podría hacer que todo lo que había construido se desmoronara? Las palabras de Lucas volarían como pinceladas en su vida, quizás rompiendo los lienzos que había pintado hasta ese momento, revelando un nuevo camino que nunca había imaginado. La tensión radicaba en que el momento de la verdad estaba a un suspiro de distancia. ¿Qué secreto ocultaba su padre? ¿Y qué impacto tendría en ella? Todo era incierto, pero la necesidad de saber ahora dominaba cada pensamiento de Valentina. La atmósfera en la cafetería se comprimía, el aire parecía cargado de secretos a punto de revelarse. Valentina observó los gestos de Lucas, sus manos nerviosas sobre la mesa, entrelazando los dedos, un reflejo del dilema que ambos enfrentaban. «Tu padre», comenzó Lucas, dejando caer las palabras como si fueran piedras en un estanque, «no es solo un hombre común. Es alguien con un considerable poder económico y al parecer una influencia que podría impactar tu vida de maneras que incluso no imaginas». La revelación golpeó a Valentina. La idea de un padre ausente se tornaba en una figura monumental. Era como si una sombra había estado acechando su vida sin que ella lo supiera. ¿Cómo pudo vivir con esta verdad ocultada? La rabia, un embriagador veneno burbujeaba en su interior, alternada con un destello de posibilidad. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué nunca intentó contactarme? Lucas contempló su reacción con cuidado. Eso es lo que necesitamos descubrir. Hay razones por las cuales él podría haberse mantenido alejado, pero deberías prepararte. Esto podría descuadrar tu mundo, Valentina. La mente de Valentina se llenó de una mezcla de miedo y desafío. Cada historia de angustia familiar, cada lucha por encontrar su lugar, de repente se enmarcaba en una narrativa más compleja. «No me importa lo que haya pasado, quiero saber la verdad», declaró, su voz resonando con una firmeza que no había sentido antes. Esta decisión no sería solo sobre su padre, sino sobre ella misma, sobre su valentía para enfrentar un pasado que había permanecido intocable. Con cada palabra, Valentina se sentía más decidida a confrontar sus propios miedos, a tratar de entender su historia, pero en lo profundo también había un anhelo, la búsqueda de validación. Podría ser que la existencia de su padre no solo implicara traición, sino también una oportunidad de reconciliación, de rediseñar su propia narrativa. Las semanas siguientes se convirtieron en un frenético torbellino de investigación y creación. Se sumergió en archivos antiguos, buscó en registros públicos, y cada descubrimiento la acercaba más a la figura que había estado ausente, a la que podría haber sido su vida si su padre hubiese estado presente. En su estudio los retratos tomaban forma, cada trazo desnudando sus sentimientos de abandono, expectativa y aceptación. Simultáneamente, su arte se transformaba en un espejo de su proceso interno, un alegato visual de quiénes eran los hombres y mujeres que la habían moldeado en ausencia de su padre. A pesar de la sobrecarga emocional, Valentina se sentía más viva que nunca. La rabia se acoplaba con la esperanza, transformándose en energía creadora. El arte, siempre un refugio, se volvió la herramienta de su autoconocimiento y liberación. Pero justo cuando comenzaba a vislumbrar un sentido de control, un nuevo pensamiento la asaltó. ¿Qué pasaría si su padre no fuera el villano que había imaginado? ¿Y si había razones legítimas detrás de su decisión de permanecer en la sombra?
Una tarde, en medio de su exploración, se topó con un viejo artículo periodístico que retrataba a su padre en una gala de beneficencia. La imagen impactó su percepción. Él sonreía, rodeado de personas que admiraban su éxito. Esa imagen lo humanizaba, desdibujando el monstruo que había construido en su mente. La noche caía y por fin tomó la decisión de dar un paso más allá. Era hora de hacer una llamada. Quería conectar esos hilos sueltos, cordones invisibles que unían su presente con el pasado desconocido. Solo un dilema la mantenía despierta. Estaba preparada para enfrentar a un hombre, un padre que posiblemente no había elegido salir del plano de su vida. La ansiedad se mezclaba con una urgencia palpable. Mientras su dedo Hoover sobre el botón de marcar, una profunda respiración la anclaba a la realidad. ¿Sería esta la noche en que todo cambiaría? ¿O simplemente impulsaría sus dudas más profundas? Solo el tiempo lo revelaría. El hilo de su historia se tornaba más denso. El destino aguardaba. La llamada resonó en la habitación, una especie de eco vacilante que parecía inyectar vida a su decisión. Valentina contuvo la respiración, sintiendo que cada segundo se convertía en una eternidad. El sonido de una voz al otro lado de la línea la sacudió de su contemplación. Su padre respondía. Las palabras se trababan en su garganta, pero la determinación ganó. Hola, soy Valentina. La sorpresa era palpable a través del auricular, seguida de un silencio que parecía extenderse indefinidamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo se trataba de confrontar a su padre. Esa llamada era una confrontación con su propia identidad, un desafío para definir quién era y quién deseaba llegar a ser. La conversación fluyó lentamente, cargada de matices. Él, con una voz profunda y rica, y ella, luchando por encontrar el equilibrio entre la rabia y la curiosidad. Cada respuesta que él ofrecía añadía capas de complejidad a la historia que había sido originalmente solo negra o blanca en su mente. Hablaban sobre situaciones que nunca había imaginado, secretos que permanecían enterrados. Su padre explicaba, entre vacilaciones y susurros, las decisiones que lo llevaron a mantenerse alejada de ella. Un accidente familiar, la responsabilidad que asumió como joven adultos y, sobre todo, la presión que sentía al vivir en un mundo donde la pobreza y la riqueza se entrelazaban en un tironeo constante. Lo que Valentina apenas comenzaba a identificar era el peso de sus propias emociones. Cada una de sus reacciones, ya fuera de incredulidad o tristeza, mostraba un camino hacia la madurez emocional. Conforme la conversación avanzaba, Valentina empezaba a comprender que sus sentimientos no eran solo una mezcla de rabia y dolor. Empezaban a incluir preguntas adecuadas sobre su propio futuro. ¿Quién querría ser en esta nueva realidad? La llamada terminó, pero la conexión se sentía más tangible que nunca. Había bloqueos internos que necesitaba deshacer internamente. Al regresar a su estudio, sintió que las paredes estaban más cargadas de color y significado. Decidió volcar sus sentimientos en una nueva serie de cuadros, cada uno representando una faceta de esta nueva relación con su padre. El dolor del abandono, la alegría de la conexión, la incertidumbre del futuro. En medio de la creación, una idea surgió, la exposición de esta nueva etapa de su vida. Sería un compendio de sus emociones, un testimonio del viaje desde la soledad hacia la búsqueda de la verdad. Esta sería su forma de salir al mundo y decir, yo soy Valentina, esta es mi historia. Las obras no solo representaban su conflicto interno, sino la posibilidad de reconciliación, de encontrar espacio para el perdón en su vida. Sin embargo, a medida que ese proyecto tomaba forma, la presión aumentaba. ¿Cómo iba a presentar su nueva verdad sin temor al juicio ajeno? ¿Y si su padre no era quien ella necesitaba que fuera? Los vínculos que comenzaban a formarse se podrían fracturar si la realidad se enfrentaba a sus expectativas idealizadas. La noche antes de su primera gala, Valentina revisó sus obras, buscando refugio en los colores vibrantes que había empleado. La ansiedad se apoderó de ella, así como una sensación de grandeza. La noche podía ser un catalizador para su crecimiento, pero en algún rincón de su mente las dudas también danzaban. ¿Estaba lista para renunciar a su idea de retribución en favor del entendimiento? Despertó al día siguiente con una determinación renovada. Era hora de presentar su arte y su verdad.
un acto de valentía que la sumergiría en las profundidades de su propia identidad. A las puertas de la exposición, tomó una mirada alrededor. La multitud la observaba, ansiosa. Tenía en sus manos el poder de comunicar un relato lleno de matices, pero también el temor al desengaño. Cuando todo parecía estar en su lugar, y el silencio culminó en el bullicio de expectativas y susurros, una figura familiar emergió de entre la multitud. La gran revelación estaba a punto de comenzar, pero sería un nuevo capítulo de reconciliación. La respiración se le entrecortó. El momento había llegado. La figura se acercó lentamente, y Valentina sintió que sus pies se anclaban al suelo. Era su padre, pero no solo eso. El peso de la realidad y la idealización que había construido sobre él ahora chocaban en un punto de fricción. Sus sentidos estaban alerta, mientras una mezcla de emoción y temor revoloteaba en su estómago. ¿Qué esperaba de ella? ¿Y ella, qué esperaba de él? Él sonrió, pero en su mirada había una pugna de emociones que Valentina no podía descifrar. La multitud a su alrededor se desvaneció en un ruido difuso, mientras el mundo exterior se transformaba en una burbuja cargada de emociones complejas. Preparándose para recibirlo, intentó recordar las razones que la llevaron a este punto. Había decidido abrazar esa conexión, enfrentar sus miedos. Ahora podría estar a 1 o 2 pasos de materializar ese deseo de entender y aceptar. Pero el arte, su arte, latía en sus venas, recordándole que tenía un propósito mayor. Cada trazo de sus obras estaba impregnado no solo de sus experiencias, sino de su lucha interna. Y en ese momento tuvo claro que no solo se trataba de él, sino de su camino, el de aprender a ser Valentina, la artista que podía convertir el dolor en belleza. El murmullo creció a su alrededor, y ella se concentró en la voz de su padre, que en ese instante se volvió clara como el cristal. Valentina, comenzó. Su tono era firme, pero emocional. Llevo años buscando el momento adecuado para acercarme a ti. Te he visto partir de lejos, y aunque me arrepiento de mi ausencia, necesito que sepas que nada de esto fue fácil. Las palabras, a pesar de ser sinceras, no desvanecían la tormenta de dudas que la sacudía. ¿Qué significaba esto? La búsqueda de un equilibrio entre el amor y el dolor se asentaba sobre sus hombros. Sentía que se le presentaba una oportunidad de reconciliación, pero en su mente el eco de la traición y el abandono seguía resonando. La lucha estaba lejos de terminar. Con cada intercambio, las capas de su personalidad empezaban a desplegarse, revelando a una Valentina que anhelaba soluciones, pero también anhelaba ser auténtica con sus emociones. Habló, su voz firme, desnudando el temor que había presentado para construir su verdad. No sé si puedo perdonarte aún, pero quiero conocerte, entender quién eres, porque tu historia ha sido un peso en mis hombros. Las palabras marcaron un nuevo punto de inflexión. Un pequeño destello de esperanza bañó el rostro de su padre, que parecía finalmente aliviado de escuchar su sinceridad. Valentina comprendía que, en su búsqueda de entender a su padre, también estaba descubriéndose a ella misma. Mientras la conversación fluía, comenzó a visualizar su exposición, sus obras como ecos de lo que sentía. Estaba creando su propio camino, uno donde su arte sería el hilo conductor para expresar lo que su corazón necesitaba. Con cada obra que la rodeaba, Valentina se preguntaba cómo podía entrelazar sus emociones con esa nueva relación. Pero, al mismo tiempo, la verdad del pasado parecía un obstáculo insalvable. Finalmente, él se detuvo, mirándola fijamente. Valentina, estoy dispuesto a hacer lo que sea para ser parte de tu vida, pero entiendo que no puedo forzarlo. Espero que podamos darnos ese tiempo, el que ambos necesitamos para sanar. La sinceridad de su voz tocó algo profundo en ella, pero una oscura incertidumbre aún la mantenía cautelosa. Era un llamado a la valentía, un momento que podría cambiar el rumbo de su vida, y en su interior, Valentina supo que estaba lista para afrontar lo que vendría, sin importar cuán doloroso o hermoso fuese. En la recesión de esa angustia, la exposición y el arte se convirtieron en su refugio. Justo cuando pensaba que empezaba a encontrar su camino, un niño pequeño, que había estado observando su conversación, se acercó a ella con un dibujo en mano. «¿Eres la artista que hace los cuadros que cuentan historias?», le preguntó con inocencia.
La pregunta inocente se convirtió en un nuevo desafío. Estaba lista para plasmar en su arte el dilema de la familia que recién comenzaba a reconstruir. Valentina sintió que algo más profundo estaba en juego, una revelación que podría llevarla al límite de sus capacidades. La pregunta resonaba en su mente mientras el niño sonreía. Había llegado el momento de descubrir si podía traducir esa complejidad en su arte, y si su camino hacia la sanación dependía de su capacidad de crear sin restricciones. La multitud seguía girando alrededor de ellos, pero Valentina estaba a punto de tomar una decisión que podría desencadenar todo su futuro. Con el papel arrugado en las manos, el niño sonriendo y su figura paterna al fondo, se preguntó, ¿estaba lista para enfrentarse a lo desconocido de su propia historia? Valentina sostuvo el dibujo con una mezcla de sorpresa y admiración. Era un simple bosquejo, pero la representación de una figura con grandes alas y un corazón brillante resonó en sus emociones. El niño esperaba, sus ojos iluminados por una curiosidad vivaz, como si en su inocencia hubiera captado la esencia de su anhelo creativo. De pronto, entendió que no solo era su arte lo que importaba, sino cómo ese arte se conectaba a historias que desafiaban el dolor y la sanación, a narrativas que requerían ser contadas para aliviar no solo su carga, sino también del otro. A medida que el niño hablaba, evocando lo que cada trazo representaba, Valentina se dio cuenta de que cada pequeño gesto y cada susurro de su historia la empujaban hacia adelante. Las alas son para volar lejos, para sentir que uno puede ser lo que sueña, continuó el niño con una voz cálida. Su simplicidad tocó el núcleo de lo que Valentina había estado ignorando. Su búsqueda de la verdad a través del arte requería no solo autenticidad, sino una entrega plena a ello.
Su mente era un torbellino con preguntas sobre sus propios miedos y esperanzas. Había estado luchando con los sentimientos de traición hacia su padre, pero el encuentro con el niño y su dibujo estaba alineando las nervaduras de su yo más profundo. No podía seguir escondiéndose detrás de la sombra de su dolor. Era hora de entrar en el vuelo creativo que su propio corazón pedía. ¿Te gustaría que juntos hiciéramos una historia a partir de esto?, propuso Valentina, sintiendo una chispa de inspiración que la hacía vibrar por dentro. La posibilidad de seguridad desde el diálogo, ya no solo en su propia soledad y deliberación, la impulsó a ser más abierta. El niño asintió con entusiasmo, y Valentina se dispuso a guiarlo a través de un proceso que, en un principio, era involuntario. El impacto que esa interacción estaba causando en su interior era monumental. Nunca antes había considerado el poder catártico que podría tener conectar con alguien a través de su medio de expresión. Abrazó la idea de que, si podía ayudar a otro a contar su narrativa, una parte sanadora podría reflejarse en su propio viaje. Mientras trabajaban en el nuevo proyecto, Valentina volcaba su energía interior en cada trazo. El niño, a su lado, lograba captar sus emociones, mientras ella le explicaba los matices del color y la composición. Este pequeño acto transformador emergía como un símbolo de su propio proceso, un medio donde el dolor se convertía en luz a través de la conexión humana. En cada sesión, Valentina encontró nuevas maneras de plasmar sus sentimientos, entrelazando su historia con la de su padre y el niño. La alegría de crear fuego sobre la tela la transformaba, y por primera vez, la lucha interna suave y paulatinamente se convertía en un canto de esperanza. Sin embargo, una inquebrantable sombra siguió acechando en su mente. ¿Sería capaz su padre de aceptar el nuevo Valentina que estaba surgiendo en ella? A medida que la exposición se acercaba, la presión aumentaba. Era más que solo un acontecimiento artístico, era la culminación de sus años de dolor, reconciliándose con el amor y el perdón. La complejidad de realidades entrelazadas la mantenía despierta durante las noches, a veces abrumándola con la pregunta crucial: ¿qué pasaría si su padre no estaba interesado en ser parte de esta nueva vida? Una tarde, mientras revisaba una de las obras que habían creado juntos, la imagen de su padre se coló de nuevo en sus pensamientos. La incertidumbre empezó a apoderarse de ella como una niebla espesa. Recordó la promesa de su padre sobre el tiempo y el esfuerzo en su proceso de sanación, pero en el fondo, una duda más potente crecía. ¿Y si se rendía antes de tiempo? El arte había sido su refugio, pero ahora era la certera confrontación algo inminente. Con un penúltimo suspiro, Valentina entendió que la próxima vez que se enfrentara a su padre, no llevaría solo el dolor, sino también su transformación, un testimonio de la artista en la que se había convertido. La hora de la verdad se acercaba rápidamente, el eco de su propia voz resonando en su mente, mientras buscaba un hilo de determinación para el inevitable encuentro. Aferrándose al papel del niño, una pregunta la fulguraba. ¿Sería el puente entre su pasado y un futuro que soñaba, o se convertiría en su propio bloqueo? Esta vez, la realidad de sus elecciones se presentaba ante ella, y cada decisión podía cambiar su historia para siempre. Con el corazón latiendo fuerte y un arte que había florecido en su interior, Valentina se preparaba para un viaje que cambiaría el curso de su vida. Valentina despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. Era el día de la exposición, el momento en que todo su esfuerzo y dolor se mostrarían al mundo. A medida que se preparaba, una parte de ella anhelaba la validación, mientras que otra temía la mirada de su padre entre los presentes. Su mente estaba llena de imágenes de su infancia, recuerdos arrugados por discusiones y silencios que ahora parecían eco de un pasado que debía confrontar. A pesar de los nervios, sentía una chispa de determinación. El proceso creativo de las últimas semanas había sido un refugio donde había podido reconstruir su historia. El arte, en su forma más pura, se había convertido no solo en su voz, sino en el reflejo de su evolución. Cada pincelada era un reconocimiento de su dolor, pero también un canto de esperanza. Quería que su padre viera en su obra a la Valentina transformada, a la que estaba empezando a ser,
no solo a la niña que había afrontado sufrimiento. Al llegar a la galería, el bullicio la envolvió. Artistas, críticos y amigos se agrupaban por doquier, sus miradas buscando lo que ella había preparado. El espacio frente a ella, una vez disponible, estaba ahora lleno de expectativas. Tomó un instante para respirar, buscando anclar su mente en el presente, un ejercicio que había aprendido a lo largo de su proceso de sanación. Tenía que recordar que cada persona en esa sala estaba allí para ver su trabajo, no para juzgar su vida personal. Mientras recorría la exposición, Valentina sintió una conexión vibrante con cada obra. Eran fragmentos de su alma, y al observarlos, el niño que había trabajado a su lado le afloró a la mente. Esa conexión había sido tal vez el primer paso hacia su propia libertad. Pero el verdadero desafío empezaba en el instante en que su padre llegara. La incertidumbre sobre su reacción la inquietaba. Finalmente, divisó la figura familiar que había tanto esperado como temido. Su padre se movía entre la multitud, observando las obras con un semblante contemplativo. Valentina sintió una oleada de emociones. El amor y el resentimiento luchaban en su interior. Era momento de actuar. Hacia su encuentro, la duda que había persistido durante semanas la abrazó como un frío implacable. La necesidad de que él entendiera su historia chocaba con el miedo al rechazo. Recordó las palabras del niño sobre el poder de compartir lo que anhelamos. Con cada paso, comenzó a preparar su discurso en la mente, pero había algo más grande que requería atención: el momento en que sus miradas se cruzaran. Cuando finalmente se encontraron, Valentina lo saludó con una sonrisa, intentando transmitir la calidez que resonaba en su corazón. «He estado trabajando en esto», dijo, señalando su obra maestra, la culminación de su dolor. La pintura contenía matices vibrantes, como un claro reflejo de su viaje. Él la observó, y en sus ojos se podía ver la lucha interna. Valentina contuvo la respiración, anhelando ver algo más que solo la reacción de un padre distante. Necesitaba que su padre entendiera la valentía que requiere el arte, la vulnerabilidad que contenía cada trazo y cada color. En el silencio que se creaba entre ellos, su corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que parecía tangible. Pero antes de que su padre pudiera responder, una voz resonó detrás de ella, llenando el aire con una promesa de complicidad. «¿No es hermoso lo que ha creado?», dijo el niño, quien había llegado a la exposición de la mano de su madre. La llegada del pequeño trajo consigo una calidez inesperada, como si el universo estuviera conspirando para darle a Valentina la oportunidad de ser escuchada. Ahora sentía que se tejía un momento decisivo. No solo estaba en juego su futuro, sino que su padre debía comprender que la conexión que había formado con el niño había sido esencial. Pero su corazón aún latía fuerte, y el resultado de la confrontación seguía siendo incierto. ¿Acogería él esta nueva Valentina, o seguiría siendo la niña que llevaba la culpa y el trauma en su interior? La respuesta estaba al alcance, pero la tensión crecía como una tormenta en el horizonte. Mientras estos pensamientos inundaban su mente, una decisión crucial brotó en su pecho. Era el momento de dar el paso decisivo, un giro radical hacia la verdad de su vida, sin garantías de éxito. Pero Valentina entendió que tenía que intentarlo, no solo por ella, sino también por la creadora que había nacido de su dolor, y el niño que había sido su divertimento. Con esa certeza, cuadró los hombros y se preparó para abrir su corazón. ¿Cómo respondería su padre? La respuesta era inminente, y el futuro de Valentina pendía del hilo de esa conversación. Valentina respiró profundamente, sintiendo que cada latido de su corazón encapsulaba un mundo entero de emociones en ebullición. Finalmente, su padre rompió el silencio, mirándola a los ojos con una mezcla de aprehensión y anhelo. «Valentina, no puedo comenzar a expresar cuánto lamento no haber estado presente. Ver tus obras me hace sentir el peso de todas las decisiones que tomé en el pasado», dijo con una sinceridad que la tomó por sorpresa. En ese instante, Valentina comprendió que la búsqueda no había sido solo de su padre, sino de comprenderse a sí misma en el contexto de su familia. Ella había estado creando un espacio donde tanto su historia como la de él podían entrelazarse. No necesito que te disculpes. Necesito que entendamos que las decisiones nos han moldeado a ambos, respondió con firmeza, sus palabras resonando con la convicción de quien ha aprendido a alzar su voz. Ambos se miraron, y en el aire se sintió un cambio palpable. Era el momento de construir un puente.
no solo entre su presente y su pasado, sino entre sus corazones. El arte me ha ayudado a expresar el dolor y la confusión que me causó tu ausencia, confesó Valentina, señalando con un gesto amplio la colección de obras exhibidas. Cada pintura es una parte de mí que busca no solo claridad, sino la posibilidad de un futuro en el que podamos construir una relación desde cero. Con cada revelación, Valentina sentía que sus miedos se disipaban. El diálogo se transformó en una danza entre la vulnerabilidad y la esperanza, permitiendo que la emoción fluyera sin obstáculos. Su padre, visiblemente conmovido, tomó un paso hacia ella, una acción que simbolizaba un deseo de reconexión. Quiero ser parte de tu vida. Estoy dispuesto a aprender de ti, a escucharte y, lo más importante, a crecer junto a ti. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron, dejándolos en una burbuja de entendimiento. Era un momento decisivo que estaba reescribiendo su narrativa. Valentina sintió una oleada de liberación, como si levantara un peso que había llevado durante años. Entendernos tomará tiempo y paciencia, afirmó, pero estoy dispuesta a dar ese paso si tú lo estás. Las palabras resonaron con fuerza en el corazón de ambos. Valentina se dio cuenta de que su viaje había valido la pena. No solo había encontrado a su padre, sino que también había descubierto su propia voz como artista. Cada trazo que había creado no solo relataba su dolor, sino que trazaba el camino hacia la sanación. Mientras conversaban con la pasión de quienes buscan la conexión, otros comenzaron a acercarse, atraídos por la energía que emanaba de su diálogo sincero. Finalmente, el niño, que había observado todo con atención, interrumpió con la inocencia de su juventud. Sí, juntos pueden hacer grandes historias. La frase inocente dejó escapar una sonrisa en los rostros de Valentina y su padre. Era una simple observación, pero tenía un profundo sentido. Era la invitación a comenzar una nueva historia, una en la que las viejas heridas podían transformarse en inspiración y fortaleza. Valentina sintió una nueva chispa de ilusión. La exposición era más que solo un evento artístico. Se había convertido en un ritual de reconciliación. La necesidad de contar su historia había encontrado un eco en el corazón de su padre, y juntos podían reescribir los capítulos de su pasado. A partir de ese momento, sintió que nada la podría detener. Desde aquel día, Valentina no solo se vio como una artista conformada por traumas, sino como una creadora con la capacidad de plasmar su evolución en cada obra. La conexión con su padre abrió nuevas dimensiones en su trabajo. Las pinturas que surgieron de él eran un reflejo directo de su proceso de sanación. Ella aprendió a canalizar el amor, el perdón y la esperanza en cada trazo, convirtiendo sus emociones en arte que resonaba con profundidad. Con el tiempo, Valentina y su padre comenzaron a construir su relación desde la base de la honestidad y el entendimiento. No solo compartieron momentos, sino que también aprendieron el uno del otro, enfrentando juntos los temas que antes parecían insuperables. La vida los llevó por caminos distintos, pero el hilo que ahora los unía era irrompible, y cada vez que Valentina miraba a su lienzo, recordaba que el verdadero arte está en la conexión y la narrativa que se forja a través de las experiencias vividas. La exposición se transformó en un espacio donde los vínculos familiares se fortalecieron, mostrando a todos los presentes que el arte no solo puede sanar el dolor, sino también abrir caminos hacia la reconciliación. Valentina había logrado no solo confrontar su pasado, sino también alcanzar una comprensión profunda de sí misma y de su historia. Con un reconocimiento profesional que llegó de diversas partes y una voz artística que resonaba con autenticidad, Valentina se estableció como una figura influyente en el mundo del arte contemporáneo. Las galerías a las que solía soñar asistir estaban ahora llenas de sus obras, y su nombre comenzaba a ser mencionado junto a otros grandes artistas. Obviamente, su camino había estado sembrado de desafíos, pero cada uno había contribuido a forjar la mujer decidida en la que se había convertido. La transformación radical de Valentina había trascendido su vida personal y profesional, llevándola a ser un símbolo de superación y autenticidad. En este nuevo capítulo de su vida, la artista compartía no solo su arte, sino también sus charlas sobre la importancia de la verdad, la vulnerabilidad y el poder de las conexiones humanas. Esos momentos de compartir su historia se convirtieron en un llamado que resonaba en el alma de muchos, dando vida a nuevas historias que también necesitaban ser contadas.
Con el paso de los años, Valentina dejó una huella imborrable, no solo en el mundo del arte, sino también en quienes la conocieron. La incertidumbre de aquel primer paso había dado lugar a un viaje transformador, un viaje que, al final, se redondeó en la realización de que no estaba sola, y que cada experiencia, ya fuera buena o mala, había valido la pena. Así, Valentina abrazó su legado con orgullo, sabiendo que lo que había aprendido sobre su historia sería un faro que la guiaría en su futuro. La vida había dado un giro sorprendente, y desde ese día decisivo, Valentina vivió con un corazón libre y abierto, dispuesta a volar como aquel niño había soñado, con alas brillantes y llenas de colores vivaces. Ahora más que nunca, los caminos que habían sido marcados por el dolor se llenaron de luz y significado. Valentina no solo había descubierto a un padre oculto, sino que también había encontrado su lugar en el mundo, apuntando siempre al cielo en busca de nuevas aventuras. Cierra la historia de Valentina, una mujer que, al final de su propio viaje, había llegado a la realización más satisfactoria que se puede alcanzar, el conocimiento profundo de uno mismo y la determinación de afrontar lo que sea, sin mirar atrás. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para comenzar tu propio viaje hacia la verdad y la autenticidad? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.